Señor Santiago, ¿usted qué profesión tiene? En este momento soy administrador. ¿Administrador de empresas? Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es el argumento de ustedes contra el fracking? ¿Por qué están celebrando ustedes las decisiones del Consejo de Estado? Bueno, primero, hay un elemento fundamental frente a lo que ha dicho la ministra de Minas en esta entrevista, y es que no existe evidencia científica. Aquí hay un tema fundamental, y es que nuestra posición, la posición de la Alianza, la posición de congresistas, de artistas y de muchas otras personas, no está basada en un tema pasional, ni es una discusión de unos hippies que se oponen al desarrollo y que no quieren que haya fracking en Colombia porque sí, sino es una decisión sustentada en evidencia científica suficiente que hay a lo largo y ancho del mundo, en universidades, en centros de investigación, que han demostrado los riesgos y los impactos del fracking en relación, por ejemplo, al agua, a la cantidad de agua que se utiliza, a la contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, al aumento de la sismicidad en las zonas donde se practica esta técnica, a los riesgos a la salud de las comunidades que viven alrededor de los proyectos que se ha visto, por ejemplo, en otros países del mundo, a lo que se ha documentado en relación a las altas emisiones de gas metano y el efecto que tiene el gas metano en el cambio climático. Entonces, evidencia científica hay, y esto es una discusión de ciencia, es una discusión que la ciencia la ha zanjado en otros países del mundo. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 6-7 estados han prohibido el fracking. Hace solo un mes el estado de Washington avanzó también en la prohibición de fracking, como ya lo había hecho Nueva York, Vermont, Delaware. Hay otros que lo permiten. Señor Santiago, en Colombia integraron una comisión 13 expertos, entre otras cosas de diferentes procedencias, de diferentes universidades, de diferentes ideologías, y esos expertos permitieron los planes pilotos para experimentar si el fracking era posible en Colombia. ¿Por qué a ustedes no les merece respeto ese informe? No, por varias razones. Primera de ellas, porque desde el momento en que se anunció la comisión misma, nosotros tuvimos serios reparos sobre varios de los integrantes de la comisión que tienen conflictos éticos, que han trabajado, que tienen ingresos, por ejemplo, directamente de la industria petrolera, y que eso lleva también a poder cuestionar un poco su posición imparcial e independiente en la construcción de este informe. También cuestionamos que este informe se hizo en muy poco tiempo. Tardó solo 3 meses en realizar, 4 meses al final con un mes de prórroga. Señor Santiago, pues más allá del contexto, pero usted leyó un informe. Ustedes leyeron el informe y nos puede decir cuál es el gran error o el gran problema que tiene el informe desde el punto de vista científico. Que se tuvo el tiempo suficiente para analizar a profundidad toda la evidencia científica que hay en el mundo sobre los impactos y los riesgos del fracking. Hacerlo en 3 meses fue un tiempo insuficiente. Pero más allá de eso, también es importante señalar algunos temas del informe que precisamente quisiéramos aquí aclarar. El informe no dice sí al fracking comercial. El informe dice se deben realizar unos proyectos pilotos, pero habla que antes de realizar esos proyectos pilotos se deben cumplir con 8 condicionamientos previos. Aquí están escritos en el informe de la Comisión de Expertos. Condicionamientos que hoy no se han cumplido, relacionados con el acceso a la información, relacionados con la falta de información de línea base, con el fortalecimiento institucional, con la carencia de una licencia social en las comunidades donde se realizarían los proyectos. Pues tampoco es que está diciendo que los pilotos deberían arrancar ya, están diciendo antes se deben cumplir 8 condicionamientos previos que hoy no están cumplidos, que hoy hasta ahora el gobierno está iniciando en la implementación y que pueden tardar fácilmente 2 o 3 años más. Pasemos por el informe de la comisión, porque me doy cuenta que esos expertos a usted no le dicen nada con el argumento de que se demoraron muy poquito. Señor Santiago, si Colombia deja de producir petróleo, si Colombia deja de producir gas, ¿cuál es la recomendación que hace usted para quienes consumen carro cuando se dispare el precio de la gasolina, porque vamos a importar gasolina? ¿Cuál es la recomendación que usted haría a las regiones que reciben subsidios y que reciben regalías por cuenta de eso que no nos gusta? Seguramente todos quisiéramos una economía más limpia, el gas y el petróleo. ¿Qué hacemos sin la plata del gas y el petróleo? Bueno, es importante en esto aprovechar este espacio para contarle una realidad que el país no conoce, y es que la industria de los hidrocarburos es una industria altamente subsidiada en Colombia. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2016, estas empresas debían pagar 22 billones de pesos en renta, y vía exenciones y beneficios pagaron solo 1 billón de pesos en renta. La explotación de fracking, además,
le da un 40% de descuento a las regalías. Quiere decir que van a pagar mucho menos regalías de la que pagaría un proyecto convencional. Hay más de 220 beneficios y extensiones tributarias que aplican a las empresas petroleras hoy en Colombia. Lo que quiere decir que es mucho más lo que están dejando de pagar que lo que le están dando al Estado. Por ejemplo, Néstor, usted me está preguntando, las regalías las deducen de la declaración de renta. Entonces es importante hablarle con claridad al país. Este no es un negocio tan redondo para Colombia. Señor Santiago, voy a aceptarle el argumento de que esas empresas petroleras son el demonio y de que están haciendo negocios. Pero me responde la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué le va a decir usted a los colombianos cuando se disparen los precios de la gasolina? Cuando nos quedemos sin gas. Cuando nos quedemos sin gas y cuando tengamos que importar y cuando nos quedemos sin la plata que nos dan el gas y la gasolina. El presidente Iván Duque, siendo candidato, dijo algo con lo que plenamente coincidimos, y es que Colombia puede avanzar en la exploración de yacimientos convencionales, puede aumentar el factor de recobro, puede, por ejemplo, explorar en offshore sin necesidad de acudir al fracking. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el presidente Duque en varios debates siendo candidato, y él afirmó y sostuvo que no era necesario hacer fracking porque hay otras formas de descubrir e incorporar nuevas reservas. Entonces es un debate que no es tan cierto. El segundo es que tuve la posibilidad de estar en Argentina hace tal vez un par de años, y en Argentina, con todo el desarrollo de Vaca Muerta, que es un desarrollo gasífero, en la región de Neuquén, las facturas del gas aumentaron un 700%. ¿Por qué? Porque debieron poner nuevos subsidios a las empresas, y esos subsidios se los transfirieron a los residuos de las familias neuquinas, de las familias argentinas. Entonces tampoco es tan cierto que esto va a venir, automáticamente va a ser una catástrofe económica. Y una cifra adicional, Néstor, y a todos los oyentes, que es muy importante. Las empresas de fracking en Estados Unidos hoy están quebrando. El Wall Street Journal ha publicado alrededor de 6 o 7 artículos que han mostrado cómo las grandes empresas están teniendo pérdidas. Han perdido 112.000 millones de dólares en los últimos 10 años las empresas petroleras en Estados Unidos. Eso no es una cifra menor, y lo dice el Wall Street Journal. Y uno de los dos gigantes del fracking, de las empresas de servicios, se llama Weatherford. Son dos, Halliburton y Weatherford. Y Weatherford se declaró en bancarrota en Estados Unidos hace mes y medio. ¿Por qué? Porque el negocio de fracking no está siendo rentable en Estados Unidos. Es una burbuja que va a estallar en cualquier momento. Pero aquí nos están vendiendo una verdad a media, que es decir, que no, que es el mejor negocio que nos va a sacar de pobres, cuando la realidad económica y financiera de los rendimientos del fracking en Estados Unidos es otra, y es que las empresas se están quebrando. Vea, señor Santiago, si la preocupación de ustedes es el medio ambiente y no una simple obsesión con el tema del fracking, pues está más que probado, ahí sí, que nada hace más daño que la ganadería, que produce 9% de dióxido de carbono, 65% de dióxido nitroso, 37% de metano, 64% de amoníaco, lo cual además acidifica las lluvias y daña completamente las fuentes hídricas y las fuentes de agua. ¿Cuántas demandas y cuántas acciones populares están ustedes poniendo para frenar la ganadería en el país? Sí, la obsesión de ustedes, claro, es el medio ambiente y no sencillamente el fracking. Hablemos muy bien, hablemos de las emisiones de metano. Sabemos que la ganadería tiene unos impactos en las emisiones de metano, la deforestación también está generando unos impactos en el cambio climático fuerte, pero quiero contarles que la NASA, el laboratorio de propulsión jet de la NASA, que está ubicado en Pasadena, reveló una investigación en enero del año 2018 y concluyó que el principal causante del pico de las emisiones de metano en el mundo es la industria del petróleo y del gas. Hace un mes la Universidad de Cornell, el profesor Howard de la Universidad de Cornell, reveló un informe y encontró lo mismo. El principal causante del aumento de las emisiones de metano en el mundo es el fracking que se está aplicando en Estados Unidos. ¿Y saben qué es el metano? Es un gas 84 veces más dañino que el CO2 en términos de cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos fracking? Estamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y estamos acelerando la crisis climática actual. Eso es una discusión de vida, es una discusión de que Naciones Unidas y el panel de expertos de Naciones Unidas nos ha venido diciendo que tenemos que dejar enterradas 2 de las terceras partes de las reservas de combustibles fósiles en el subsuelo, que si no lo hacemos vamos a superar los 1.5 grados. Y entonces el fracking aumenta el cambio climático, pero acá hacemos todo lo contrario a lo que están haciendo otros países desarrollados, que es suspenderlo o prohibirlo. Y entonces cuando el Consejo de Estado toma una decisión en ese sentido, salen todos alarmados a venir a vendernos, a venir pues casi que en un tono de chantaje a decirnos que, mejor dicho, que viene la catástrofe, pero no dicen nada cuando la segunda candidata a las elecciones demócratas en Estados Unidos, la que va segunda en las encuestas,
publica y dice en todos los debates que su primera decisión va a prohibir el fracking en Estados Unidos. Sí. ¿Usted cree que Bernie Sanders y que la otra candidata demócrata están diciendo que van a prohibir el fracking porque son desinformados, porque son populistas, porque no conocen, al contrario, porque tienen mucha información sobre los impactos del fracking? ¿Ustedes han hecho cálculos del impacto, del costo que tendría la puerta cerrada definitivamente al fracking en Colombia? La ministra nos habla de que el dólar subiría a 5.000 pesos hoy, por ejemplo, hoy está a 3.400, y habla de que el precio del gas aumentaría en un 100% porque hay que importarlo, por supuesto. Si no hay gas en Colombia, hay que importarlo. ¿Han hecho esos cálculos? Sí, definitivamente, y también estamos haciendo los cálculos de cuánto le costaría al sistema de salud atender, por ejemplo, problemas de salud. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Johns Hopkins, que es una universidad que tiene 16 premios Nobel de Medicina, donde se trató el presidente Santos de cáncer, de un problema de cáncer hace 2 o 3 años, hizo una investigación en el estado de Pensilvania. Concluyó que luego de investigar a 10.000 madres en el estado de Pensilvania, concluyó que las mujeres que viven cerca de los pozos de fracking tienen entre un 30 y un 40% mayor de probabilidad de sufrir embarazos de alto riesgo o partos prematuros. Estamos avanzando en una investigación económica que nos permita identificar cuánto le valdría al sistema de salud atender los casos de los embarazos de alto riesgo y los partos prematuros, que son supremamente costosos. Entonces no solamente hablemos de los ingresos, hablemos de los costos económicos de las externalidades del fracking. Cuantifiquemos cuánto valdría asentar una comunidad a la cual y ese cálculo se hizo, claro, por un lado lo que dice el gobierno y lo que dice la ministra, y por otro lado cuánto le costaría al sistema de salud lo que usted está planteando. No, claro, estamos avanzando en esas investigaciones porque definitivamente creemos en Colombia que el fracking no es una buena decisión. No es una buena decisión en los temas ambientales, afecta a la salud pública, pero además de eso es un pésimo negocio. Hay que decirle a los colombianos que si vienen a hacer fracking en Colombia, cada uno de sus impuestos va a terminar subsidiando todos estos beneficios de extensiones de las petroleras, 40% menos en las regalías, que deduzcan sus regalías de las declaraciones de rentas, que nos están metiendo la mano al bolsillo a cada uno de los colombianos. Y vamos a terminar nosotros subsidiando una actividad que nos va a contaminar el agua, que va a afectar la salud, que puede aumentar la sismicidad, que va a emitir gases metano y que va a afectar el cambio climático. Entonces también hay que hacer no solo un ejercicio de costo-beneficio en lo económico, en lo ambiental, para tomar una decisión que definitivamente nosotros con todo este análisis, con toda la rigurosidad, sin la pasión del caso, entendiendo, escuchando. Yo he tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos, estaba en Argentina, me he reunido con petroleras allá, me han llevado a conocer sus campos de fracking, me han mostrado sus buenas prácticas, he hablado con comunidades y definitivamente, luego de ese análisis costo-beneficio, decimos que el fracking no es una alternativa viable para el país, y por eso saludamos la decisión del Consejo de Estado el día de ayer. Escuchan ustedes a don Carlos Andrés Santiago, es integrante de esta Alianza Libre de Fracking. Escuchamos por un lado los argumentos de la ministra de Minas, preocupada por razones de cifras y por razones de economía, y escuchamos ahora los argumentos del señor Santiago protegiendo unos intereses superiores, los intereses del medio ambiente. Señor Santiago, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, y solo un mensajito final, y es pedirle a la ministra de Minas que acate las decisiones judiciales. Han permitido que Redumont siga explotando 15 pozos de gas asociados a mantos de carbón, un yacimiento no convencional. Hace 2 días interpusimos un desacato ante el Consejo de Estado y le pedimos a ella que dé el ejemplo y acate las decisiones judiciales. Gracias, señor Santiago.